Los amigos de México, de Ayafit, Lima, Perú, mi Perú lindo. Liberty Mario también se unió, César Lozano, un gran amigo desde Colombia, también está unido. Qué bueno verlos por acá. Mi gran amigo Jorge desde España también. Pues hombre, estás pero con 7 horas de diferencia, pero ahí dándole. Muchas gracias por conectarte. César desde Medellín, Colombia, gracias. Ahí Anet también ya se conectó. Les damos un minuto más y de ahí comenzamos para que me puedan escuchar un poco respecto a lo que les quiero comentar en este primer live. Como de repente muchos de ustedes ya han visto, Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como muchos de ustedes ya seguramente han visto en los videos, en las historias y en el feed de Genkan, todos los martes a esta hora voy a estar haciendo un live con distintos temas relacionados al rubro de innovación, ¿no? No solamente qué es, sino también en qué rubros de negocio se pueden llegar a aplicar, de qué forma, a través de metodologías, casos prácticos para poder entender un poco cómo se lleva a cabo todo este proceso. Y bueno, ya estamos con la hora, respetando mucho a los que ya están conectados, bueno, al comienzo, ¿no? Mi nombre es George Roldán. Soy el CEO fundador de Genkan Consultores y bueno, nosotros lo que hacemos es encargarnos de temas relacionados a marketing digital, innovación y reingeniería de procesos, ¿no? Y ahora muchos de ustedes me deben estar preguntando, ¿y qué diablo significa Genkan, no? O sea, ¿de dónde viene esa palabra? Bueno, Genkan es una palabra en japonés que significa transformar, que significa cambio, ¿no? Y justamente ese es nuestro propósito, ¿no? El poder ayudar a las empresas a que se puedan reinventar y puedan adaptarse a entornos tan complejos y tan duros como el que estamos atravesando actualmente, ¿no? Un poco lo que queremos nosotros es acompañarlos en todo ese proceso y ser parte de una especie de guía dentro de todo este camino para poder finalmente llevar sus negocios a un siguiente nivel, ¿no? Pero ya basta de hablar de nosotros y hablemos ya del tema en particular, ¿no? ¿Qué es la innovación? Un poco les cuento mi experiencia personal. Rebeca ya se acaba de conectar también, Ruti también, buenas noches, Sandra, qué bueno verlos por acá. Bueno, como les comentaba, un poco hablando de mi experiencia personal, yo trabajé en una corporación hasta hace pocos meses atrás. Y en el año 2016 me encargaron tanto a mí como a un grupo de colaboradores en la empresa formar, digamos, toda esta estructura nueva de innovación dentro de la compañía, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que nos juntamos hicimos una encuesta súper rápida a la gente de la compañía preguntándoles qué es innovación. Muchos de ellos lo que dijeron fue, bueno, construir un app, ¿no? O sea, netamente tema tecnológico. Y parte de eso es que esa respuesta no es correcta. O sea, la innovación no está relacionada únicamente a un tema tecnológico, va más allá de eso, va más allá hacia un tema específicamente de un tema de cambio cultural, ¿no? Un tema de cambio de mindset. Tienes que pensar diferente, como dicen muchos, pensar fuera de la caja. Entonces, un poco lo que hicimos nosotros fue tener bastante tema de lecciones aprendidas con nuestra casa matriz que estaba en otro país, armar la estructura y empezar a desarrollar distintas actividades que permitan que todos los colaboradores tengan este chip en la cabeza de saber específicamente qué era realmente innovación y cómo aplicarlo en su día a día, ¿no? En las distintas áreas donde ellos trabajaban. Esto nos permitió, con un trabajo arduo de varios meses, poder consolidar algo bastante interesante que ya ahora avanza por sí solo en esta compañía, ¿no? Un poco para entender ya en una definición un poco más clara de qué es innovación, bueno, por ejemplo, el MIT, que es una universidad famosísima en Estados Unidos, dice que la innovación es la suma de la invención y la comercialización, o sea, tener una idea que finalmente la puedas llevar al mercado y te pueda generar dinero. Otra cosa que también es súper importante es que dicen que la innovación son ideas creativas que se convierten en clientes finalmente, ¿no?
Pero personalmente a mí el concepto que más me gusta es que son todas aquellas ideas nuevas que se implementan en el mercado y que realmente te generan valor, ¿no? Eso que finalmente tú usas y cumple un beneficio específico que te hace sentir bien a ti como consumidor, ¿no? Entonces, ya yendo quizás a un poco a un tema más de cómo catalogamos el tema de innovación, hay dos temas en particular. Uno es la innovación incremental y otro la innovación disruptiva. Normalmente la innovación incremental va más de la mano con un tema de mejoras a nivel superficial sobre productos o servicios que tú ya dentro de tu compañía ya vienes desarrollando, ¿no? Es como que, por ejemplo, seas una compañía de productos para el hogar y tengas ya un tipo de detergente que finalmente le haces distintas mejoras particulares para que, por ejemplo, sea biodegradable o que te evite que se decoloren las prendas de vestir por múltiples lavados o distintas otras características que le agregan ciertos beneficios adicionales, ¿no? Esto de alguna manera podríamos llamarlo una especie como que de mejora continua, pero que también muy relacionado a un tema de innovación incremental. El otro tipo de innovación es la innovación disruptiva, que es un poco más compleja de alcanzar, ¿no? O sea, aquí sí ya hablamos de organizaciones o de procesos de negocio que son mucho más maduros. Maduros en el sentido de que ya todo tu equipo de trabajo tiene el mindset en la cabeza y te dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir por este nuevo camino y literalmente reinventar el mercado, ¿no? Acá, por ejemplo, unos ejemplos muy claros fueron el iPhone, cuando Steve Jobs lo presentó por primera vez, revolucionó todo el mercado de teléfonos móviles a nivel mundial. Otra empresa que también los invito a que investiguen en internet es una empresa chilena llamada Notco, que literalmente está creando alimentos basados únicamente en vegetales. Por ejemplo, están creando leche, o sea, la leche tal cual como la ves y sabe como la leche de vaca tal cual, pero con ingredientes que provienen de plantas. Ya están haciendo también yogur e inclusive están haciendo una versión de carne que proviene de plantas. No la típica carne que podemos conocer que es tipo la carne soya o algo por el estilo, no. Es un producto que sabe a carne, pero que proviene de full ingredientes de plantas, ¿no? O sea, lo ves y lo sientes tal cual como si fuese una carne cualquiera de un vacuno. Y otro tema también bastante fuerte y que más adelante lo voy a comentar un poco más es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que realmente va a revolucionar todos los sectores productivos a nivel mundial y esto también implica que nosotros como seres humanos vamos a tener que reinventarnos, ¿no? Bueno, dentro de las etapas de la innovación siempre hay como que una curva, un llano que finalmente se vuelve una curva ascendente y de ahí baja, que son los distintos tipos de personas dentro de la sociedad que, digamos, abrazan el tema de la innovación, ¿no? Para esto primero está el grupo pequeño de los innovadores, que son aquellas personas que son súper curiosas y que quieren conocer únicamente cosas nuevas, ¿no? Experimentar nuevas sensaciones y demás. Y son poquísimos, normalmente representan alrededor del 2.5% de la población. Luego de esto hay los llamados early adopters o líderes de opinión, que son, digamos, como que aquellos primeros seguidores de algunas tendencias y que opinan públicamente de productos y servicios y lo empiezan a difundir, ¿no? Que ahora, por ejemplo, muchas veces también se ha relacionado con el tema de los influencers. Ellos representan, por ejemplo, alrededor del 13% dentro de la población de este tipo de características de cliente. Luego hay un grupo llamado la mayoría temprana, que son aquellos que observan nada más y que primero esperan hasta que los dos grupos anteriores que les comenté prueben este nuevo producto o servicio y de ahí recién están pensándolo en que si se animan o no a poder probarlo, ¿no? Ellos representan un 34% aproximadamente. Luego existe un grupo que se llama la mayoría tardía, que es donde está prácticamente casi la mayoría de gente, que normalmente no les entusiasma mucho estar probando cosas nuevas, finalmente adquieren las cosas como que por inercia y por un tema de tendencia, ¿no? Que, por ejemplo, esto se puede relacionar con
poniéndolo en un rubro en específico, por ejemplo, con los smartphones, ¿no? O sea, por un tema de tendencia, de moda, finalmente terminan comprando uno u otro smartphone de acuerdo a las características que ellos requieran, ¿no? Y finalmente está el grupo de los rezagados, aquellos que no compran o adquieren servicios directamente porque, digamos, no les llama la atención, o finalmente los compran porque ya no les queda de otra, ¿no? Es, por ejemplo, aquellas personas que ya por un tema de comunicación sí o sí se van a tener que comprar un celular, por ejemplo, así sea uno de gama baja que ni siquiera tenga pantalla táctil para poder interactuar en internet, sino que simplemente cumpla la función de llamadas telefónicas. Para ellos es más que suficiente porque finalmente es la única necesidad que quieren cubrir, ¿no? Ellos, por ejemplo, son un 16% de la población. Entonces, un poco acá a donde quiero enfatizar es que todo lo que nosotros como empresarios, como dueños de negocio o futuros emprendedores que querramos brindar un producto o servicio hacia el mercado, siempre debemos de tener presente de que esto tiene que estar centrado siempre en el cliente. O sea, uno no puede asumir que lo que yo pueda tener en mi cabeza como una solución para mi cliente, para mi público objetivo, sea una verdad absoluta, para nada. Siempre tiene que haber esta interacción entre mi público objetivo y yo como empresa para finalmente desarrollar y co-crear en conjunto una solución completa que agregue valor en el mercado, ¿no? Entonces, dentro de este diseño centrado en el usuario, hay definidos 4 pilares que son importantísimos. El primero de ellos es a quién le vas a brindar tu servicio, ¿no? Y ahí tú tienes que hacerte las preguntas tipo de, por ejemplo, ¿cómo es este tipo de persona al cual tú le vas a desarrollar este producto o servicio, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo se siente? Todo eso va a influir para poder generar este producto o servicio que va a cubrir esa necesidad. El otro pilar importante es qué, o sea, el qué características racionales y emocionales tiene este producto que tú le vas a entregar al cliente y que finalmente lo hace único para él. El otro aspecto es el cómo, o sea, cómo le vas a llevar a cabo. ¿Tienes los suficientes recursos económicos y las habilidades necesarias para poder llevarlo a cabo? Ahí hablamos un tema de viabilidad, ¿no? Si es que es posible de que tú como compañía lo puedas llevar a cabo. Y finalmente el tema del valor, ¿no? El valor ya a nivel más, hablando de costos e ingresos, de a qué precio y a través de qué medios lo vas a poder poner al alcance de tu cliente el producto o servicio que estés desarrollando, ¿no? Y todo esto creo que nos lleva a algo súper importante, que para poder desarrollar gran parte de lo que les acabo de comentar, creo que el factor educación es primordial, ¿no? O sea, creo que eso es prácticamente lo que en toda Latinoamérica nos va a ayudar a poder salir de alguna manera del subdesarrollo y pasar a ser ya un país que no solamente genere temas de materia prima, sino que ya genere conocimiento, ¿no? Genere valor agregado a la sociedad, y no solamente en la región, sino en cualquier otro continente. Entonces, justamente para ejemplificar eso, los invito también a que puedan revisar en YouTube. Hay un video de Ken Robinson que se llama Las escuelas matan la creatividad, donde se muestra de manera gráfica y bastante original cómo es que un modelo educativo que fue creado en el siglo XIX para afrontar la primera revolución industrial se ha mantenido en el tiempo hasta nuestra fecha, hasta las entidades educativas donde, por ejemplo, estudié yo, estudiaron ustedes, estudian incluso muchos de sus hijos a la fecha, pero que a pesar de eso no se ha adaptado a los distintos cambios que han habido en el mercado en distintos rubros, como lo podemos ver nosotros en el día a día, ¿no? Tanto a nivel tecnológico como social y etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de mensajes nos deja algo súper importante, ¿no? Y aparte de eso, súper interesante de analizar a nivel personal, que es el poder reeducarte, el poder desaprender todo lo que tú sabías antes para volver a aprender cosas que realmente te generen valor y que te permitan, digamos, llevar tranquilamente momentos de crisis como los que estamos pasando actualmente, ¿no? Y muchas personas, aparte de eso, piensan,
de que solamente pueden innovar porque ya se les ocurrió una idea creativa o algo por el estilo. No, las ideas tienen que pasar a la acción para que realmente se genere el tema de la innovación. Y es allí donde es importante que no solamente lo cultives tú como persona, sino trates de alguna manera también de poder esparcir ese tema a toda la gente que te rodea, tanto en tu ambiente de trabajo como en tu ambiente personal también, porque es súper importante para un tema de crecimiento, ¿no? Y poder adaptarte continuamente dentro del mercado. Normalmente estos procesos creativos siempre parten de un, digamos, como que de un conjunto de ideas que en un principio se ven como que tipo en una telaraña de manera muy desordenada, ¿no? Y eso es normal, o sea, el proceso de innovación es bastante divergente, es bastante caótico, pero no hay problema, o sea, muchos de ustedes seguro han escuchado de la tormenta de ideas o el brainstorming. De ahí justamente parten muchos de los procesos de innovación más importantes que han ocurrido en la historia. Aquí, por ejemplo, puedes lanzar con tu equipo de trabajo muchas ideas al aire, incluso las ideas más disparatadas o más descabelladas pueden generar soluciones totalmente originales. Ahí yo, por ejemplo, les recomiendo de que no obvien ningún tipo de idea que pueda saltar dentro de tu equipo de trabajo, porque es súper importante. ¿Por qué? Porque finalmente todas estas ideas que están de alguna manera desordenadas pasan de un estado divergente a un estado convergente, donde ya todas esas ideas se ordenan, se empiezan a armar por, digamos, por distintos segmentos que guardan relación uno con otro, y de allí es donde empiezas tú ya a tener ideas un poco más claras que te permiten ya iniciar un proceso creativo donde ya puedes, por ejemplo, prototipar y mostrar un producto o un servicio en un estado beta, en un estado inicial, que lo puedes probar directamente con tu cliente y que es de bajo costo y te evita que tú puedas de alguna manera invertir demasiado dinero con algo que al finalmente quizás no le resulte conveniente al cliente y te genere un gran, digamos, pérdida de ingresos dentro de la compañía, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para que un producto o servicio sea innovador, no? O sea, primero que nada, pienso que la idea tiene que transformar la realidad. O sea, si quieres hacer un cambio realmente disruptivo dentro del mercado, tienes que remecer tu mercado por completo. Por ejemplo, hay casos bien puntuales, como el caso de Uber, que, digamos, transformó todo el tema de movilidad a través de todo este servicio de taxi por aplicación. Asimismo también Airbnb, que tambaleó completamente el segmento de alojamiento clásico de los hoteles, y que bueno, actualmente inclusive también ellos están pasando por todo un proceso de readaptación por todo el problema de la pandemia a nivel mundial. Otro tema importante que se tiene que tener en cuenta es que este beneficio tiene que llegar a muchas personas, o sea, no puede ser solamente para un nicho bastante pequeño, tiene que ser para un segmento bastante grande y que le genere completamente valor a ellos, ¿no? Finalmente, otro punto importante, perdón, es que la solución tiene que, digamos, valga la redundancia, solucionar grandes problemas, ¿no? O sea, dentro de tu proceso creativo, al haber identificado el problema que tiene tu cliente y sobre la base de ese problema haber desarrollado un producto o servicio que le genere un beneficio, esto tiene que venir siempre de problemas que son críticos, ¿no? Que realmente le generan un valor bastante fuerte a tu cliente. Y por otro lado, como último punto, también está el de que estos cambios, estas innovaciones disruptivas se tienen que incorporar en la vida diaria de los usuarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, Uber. ¿Quién no usa Uber prácticamente todos los días? El tema también de Airbnb, cuando mucha gente salía de vacaciones, también tomaba este tipo de servicios porque le era mucho más beneficioso, y etcétera, ¿no? Hay muchos casos en el mercado que realmente ejemplifican esta, digamos, facilidad que le brindan a los clientes para poder tener mejores beneficios dentro de cada una de las necesidades que ellos tienen, ¿no?
Y ya para no entrar mucho en un tema teórico, ya ahora sí me gustaría hablar ya de un tema más coyuntural, ¿no? El tema de la innovación, sobre todo en este momento específico del tema de pandemia, ¿no? O sea, todos lo hemos vivido, no solamente Latinoamérica, sino también los distintos continentes en Europa, África, Asia, etcétera, donde las industrias se han paralizado por completo y literalmente han remecido muchos mercados. Sin embargo, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que toda crisis siempre trae una gran oportunidad. Y en este caso, por ejemplo, una de las grandes oportunidades que se han, digamos, tomado desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, fueron la de las empresas que realizan todo el tema de videoconferencia. En el caso de, por ejemplo, Webex, Zoom, Teams de Microsoft, Meet de Google, estas plataformas han tenido en los últimos meses prácticamente un crecimiento abrumador, o sea, ha habido un crecimiento de alrededor del 2300% en el uso de este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo prácticamente se ha volcado a un tema de home office, de teletrabajo, y estas herramientas son de alguna manera la única vía eficiente que permite que la fuerza laboral siga pudiendo llevar a cabo todas sus actividades de alguna manera como lo venían haciendo previamente en sus instalaciones, ¿no? Asimismo, también otro dato súper importante que hay que tener en cuenta es que las transmisiones de live streaming como esta, por ejemplo, en Instagram o algunas otras en YouTube o en Facebook, se han incrementado en 10 veces lo que era antes de la pandemia, ¿no? O sea, ya todo el mundo, tanto empresas como personas naturales, influencers y demás, han incrementado la comunicación a través de estas vías por ese tipo de canal. Asimismo, también un dato súper importante y que se los comento como parte de un tema de tendencia, en caso tengan algún tipo de negocio y quieran tomar este consejo como parte de uno de sus próximos canales de atención, es que también se ha hecho un mayor uso de los asistentes virtuales. ¿A qué me refiero? A que en muchas industrias se han hecho muchas consultas por parte de los clientes directamente a plataformas como Siri, como Google Now, como Alexa de Amazon, y eso es parte, digamos, de una tendencia que se veía venir todavía de acá a un par, 2, 3 años en adelante, pero que realmente ya se está implantando desde ahora por la propia necesidad del cliente en este caso, ¿no? Asimismo, algo que todos creo que hemos visto y que lo estamos viviendo en el día a día es ese crecimiento exponencial del canal de e-commerce, ¿no? Un dato muy importante que ha salido en varios artículos en Forbes y en distintas otras fuentes importantes es que, por ejemplo, el avance del e-commerce de unas cuantas semanas desde que inició la cuarentena a la fecha, solamente esas semanas, hablemos de más o menos, no sé, 12 semanas aproximadamente, han representado prácticamente un salto de por lo menos 5 años en lo que iba a crecer el e-commerce, ¿no? Por ejemplo, para ponerles un dato específico, en Estados Unidos, hasta el cierre del 2019, el porcentaje del uso del e-commerce era de alrededor del 19%. Entonces, se estimaba que más o menos para 2025 el crecimiento en esos 5 años iba a ser de alrededor de más o menos unos 5 puntos porcentuales aproximadamente. Ya, esos 5 puntos porcentuales se han dado en todas estas últimas semanas donde empezó todo el tema de cuarentena en Estados Unidos y a la fecha, ¿no? O sea, se ha dado un salto prácticamente gigante en tan solo semanas de este canal de e-commerce, ¿no? Y otro punto súper importante que hay que tener en cuenta dentro de todo este mundo llamado innovación es que también esta crisis ha hecho que el mercado de talento global se transforme, porque ya no necesariamente de aquí en adelante toda la fuerza laboral va a tener que trabajar específicamente en una oficina, sino que muchas empresas también se han dado cuenta de que efectivamente lo pueden hacer tranquilamente en su casa y que eso va a implicarles a ellos un gran ahorro a nivel de costos, ¿no? Por temas de alquiler de infraestructura y demás, ¿no?
Y otro tema también que es súper interesante de analizar es que, como muchos de nosotros sabemos, es que todas las reuniones sociales masivas han dejado ya de llevarse a cabo, pues, ¿no? Hablemos de fiestas, conciertos, etcétera. Y actualmente en Asia se están dando tendencias bastante interesantes. Una de ellas se llama el Cloud Raves, que son fiestas raves, fiestas electrónicas que se están dando por Zoom. O sea, grandes comunidades en Asia están haciendo fiestas y donde todos se conectan al unísono en ciertas cuentas de Zoom y hacen su fiesta como si estuvieran en un lugar público como en el que solíamos estar hasta hace 5 o 6 meses atrás, ¿no? O sea, se están creando nuevas tendencias, se están creando, digamos, nuevos modelos de negocio y eso es súper importante de tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, el poder saber de qué manera te vas a poder adaptar tan rápido al mercado y poder ofrecerle un nuevo servicio que cubra esa necesidad que ya tú venías cubriendo previamente, ¿no? O sea, por eso mismo es que creo que es súper importante que hay que forzar la competitividad de tu negocio dentro de este nuevo entorno, ¿no? Hay un modelo llamado el modelo de las 3R que hace poco lo escuché en un podcast de el gran Carlos Muñoz de México, que comentaba de que gran parte de los CEOs a nivel mundial están tomando en cuenta este modelo para poder salir adelante dentro de este tema de crisis, ¿no? Por ejemplo, este modelo de las 3Rs está basado en 3 cosas en particular. El primero es resiliencia, ¿no? Es la importancia de tener esta agilidad dentro de tu modelo operativo, ¿no? Esta capacidad de poder sobreponerte rápidamente a estos momentos críticos como el que estábamos comentando, que es el tema de la pandemia, y luego con esto experimentar de alguna manera soluciones rápidas e inusuales para poder adaptarte rápidamente al mercado, ¿no? Y esto al mismo tiempo también implica que todos los recursos que tú como compañía tengas a la mano, todo el tema de tu flujo de caja y demás, esté debidamente gestionada para poder soportar tiempos de crisis tan prolongados como los que estamos teniendo a la fecha, ¿no? El segundo punto es el tema de reimaginación. Aquí es el pensar que estamos literalmente migrando a una nueva era. Por eso que previamente les decía este salto exponencial del tema del e-commerce y de otros tipos de herramientas que también están usándose ahora de manera masiva y que van a ser el pan de cada día para todos nosotros, tanto en nuestra vida personal como profesional. Y es porque literalmente estamos entrando ya a una cuarta revolución industrial, la revolución industrial tecnológica, ¿no? Donde ya prácticamente el tema de la inteligencia artificial va a ser algo que va a dominar prácticamente gran parte de las actividades que llevamos a cabo en los negocios, ¿no? Por ejemplo, para esto hay que tener en cuenta que el talento creativo ahora va a ser mucho más relevante, porque obviamente las máquinas todavía, por lo menos en muchas décadas en adelante, todavía no van a tener esa capacidad de poder tener imaginación y poder crear cosas que los humanos, dentro de nuestras propias capacidades, sí podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que muchas de las actividades operativas a la fecha se van a terminar automatizando, ¿no? Y esto se va a generar de manera acelerada. O sea, muchos informes a nivel mundial hablan de que perdón, muchos informes a nivel mundial hablan de que, por ejemplo, va a haber, digamos, una gran ola de desempleo dentro de los próximos 3 años. Más allá de un tema de pandemia, era ya una ola que venía por justamente toda la parte de automatización. Y ahí es donde nosotros como individuos, como profesionales, debemos de pensar en todo el tema de la reinvención cuanto antes, ¿no? Entonces, aquí es tú como negocio, primero que nada, ¿cómo te ves como empresa, ¿no? O sea, ¿en qué momento de esta crisis te encuentras y quién eres realmente tú como empresa? Y después de esto, saber hacia dónde quieres llegar, ¿no? Salir de alguna manera de tu mercado anterior y saltar a uno nuevo con una nueva propuesta de valor que realmente nuevamente te haga relevante en el mercado
y que le genere la suficiente confianza a tu cliente para seguir consumiendo lo que tú le brindas, ¿no? Y el tercer punto es un tema de replanteamiento digital, ¿no? Acá muchas personas lo que pensaban era, bueno, me meto al mundo digital y no sé, empiezo a publicitar en Google o publicito en Facebook o por WhatsApp, lo que fuera. No es eso, o sea, eso es solamente como que un grano de arena dentro de una gran playa de muchas otras cosas que tienes que aplicar dentro de tu negocio, ¿no? Aquí lo que se busca es que a nivel global toda tu cadena de valor dentro de tu compañía pase a un entorno digital. ¿Esto qué te va a permitir? Que tus costos operativos se vuelvan mucho más bajos, y cuando a esto le integras toda la capacidad creativa de tu fuerza laboral y a esto inclusive le sumas plataformas o soluciones que estén relacionadas a la inteligencia artificial o al machine learning para poder inferir cosas que antes te tomaban mucho tiempo, ahora en cuestión de segundos, te va a permitir generar resultados sumamente interesantes, ¿no? El tema del trabajo remoto y la forma eficiente de ahora de hacer negocios es netamente primordial y tiene que estar dentro del mindset de cada uno de los dueños de negocio y de los profesionales en sí, en general, ¿no? Dentro del mercado. Un punto súper importante es que los equipos ágiles se han vuelto ya netamente preponderantes dentro de las industrias, ¿no? El poder desarrollar y adaptarte rápidamente a entornos de negocio y el desarrollo de proyectos de una manera mucho más eficiente te permite ya, digamos, vivir de una manera mucho más eficiente y más cómoda dentro de un ambiente de negocio. Y eso se ha visto reflejado ahora en el tiempo de pandemia, porque ha permitido de que muchas de las empresas con este tipo de estructuras se adapten mucho más rápido a poder, afrontar la crisis y readaptarse para poder salir adelante dentro de esta coyuntura, ¿no? Y un punto también que es bastante comentado últimamente es que la misma necesidad que se ha generado en el mercado ha inclusive creado nuevos puestos de trabajo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, hay un puesto de trabajo llamado el Artificial Intelligence Business Development Manager, que traducido al español es como que un gerente de desarrollo de negocios con inteligencia artificial. O sea, alguien que realmente ya no gestiona específicamente un gran equipo de trabajo, sino gestiona que efectivamente los motores de inteligencia artificial dentro de sus empresas se lleven a cabo dentro de los protocolos y las funcionalidades que son requeridas, y que constantemente estén en funcionamiento para aprender constantemente y poder inferir y brindarle mejores soluciones a sus clientes, ¿no? Otro puesto de trabajo también súper interesante que leí por ahí era uno llamado el Virtual Store Sherpa. Los Sherpas, si muchos de ustedes no conocen el término, los Sherpas son aquellas personas que, por ejemplo, ayudaban a los que escalan montañas a poder llevar sus cosas y guiarlos, ¿no?, en todo este proceso. Ya, en este caso, este puesto de trabajo lo que hace es una especie de asistente virtual que te guía a ti a tener una experiencia eficiente dentro de una tienda virtual, dentro de un e-commerce, por ejemplo. Hay otro puesto de trabajo súper interesante que ha nacido con la necesidad dentro de la pandemia, que es el tema de los Digital Talkers. Estos Digital Talkers significan acompañantes digitales para pláticas, o sea, pláticas en un entorno digital, y están más enfocados a la fecha en segmentos de clientes de la tercera edad. En muchos países, por ejemplo, las adultas mayores viven solas, no viven con sus hijos. Entonces, este tipo de segmento requiere, digamos, de estas personas que se prestan, digamos, por un precio en específico, una suscripción en específica, a conversar con estas personas de la tercera edad, ¿no? Y a hacerles compañía para evitar cualquier tipo de problema a nivel depresivo y demás, ¿no?
Y otro puesto también súper importante que ha nacido es el de una especie de delegado del compromiso de tu plan de ejercicios o tu plan de mejora física, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos nosotros debemos haber visto miles, pero miles de rutinas de ejercicio en YouTube, en distintas otras fuentes, en redes sociales. Sin embargo, este tipo de negocio es el de aquellas personas que, más allá de darte una rutina de ejercicios, están detrás tuyo comunicándose constantemente para poder hacer contigo el seguimiento de que estés cumpliendo todo el régimen de ejercicios y de comidas que se te ha predefinido en el inicio del contrato. Entonces eso te permite a ti tener como una especie de personal trainer virtual que te va a acompañar en todo este proceso y va a finalmente a llevarte a que logres lo que tú realmente necesitabas, ¿no? Que era bajar de peso y estar saludable físicamente, ¿no? Entonces, así como este tipo de trabajo, hay muchos temas relacionados a nivel tecnológico. No sé si algunos de ustedes han escuchado también los puestos de científicos de datos o el tema de computer science. Son incluso algunos tipos de carreras profesionales que ya se están ya dictando, por ejemplo, en mi país, en Perú. Ya se están dictando algunos de esos tipos de cursos y en algunos otros países de la región también se están llevando a cabo. Entonces, todo está cambiando, o sea, hay que pensar ya con una mentalidad distinta, retarnos a nosotros mismos para poder adaptarnos a nuevas realidades y pensar de que ya literalmente el tema de la pandemia no es que esperemos a que llegue una fecha en específico y digamos, ok, todo volvió a la normalidad, no. O sea, hay que tener en cuenta de que para esto existen ya 4 cosas que se van a mantener en el tiempo y las debemos de tener súper presente con este tema de pandemia. Primero, que va a haber un tema bastante fuerte a nivel de distanciamiento social. Eso se va a tener que mantener por muchos meses, por no decir años. Otro punto también es el tema de medidas de higiene. O sea, la higiene va a ser primordial y eso es parte de uno de los indicadores de confianza dentro de muchos de los productos que se tienen que brindar al mercado por parte de diversas empresas. El tercer punto también es un tema de restricciones de viaje, ¿no? O sea, cómo es que el sector de transporte, tanto aéreo, fluvial y terrestre, va a tener que adaptarse lo suficientemente para que evitar cualquier tipo de problema a nivel de salud. Y finalmente y creo que es algo que a muchos de nosotros nos va a doler también, es el que va a haber una gran limitación a nivel de reuniones masivas, ¿no? O sea, no va a pasar todavía mucho tiempo para poder volver a disfrutar de un concierto supermasivo en un estadio o el disfrutar de una noche de diversión con amigos en una discoteca, ¿no? Porque desgraciadamente es un tema de salud que se tiene que cubrir y se tiene que tener presente de aquí en adelante, ¿no? Y esto nos lleva también a un punto súper interesante que en el caso, por ejemplo, peruano, ha habido mucho tema de reinvención respecto a este tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú había un café, un restaurante bastante conocido llamado San Antonio, que tenía muchos locales donde ofrecían distintos tipos de servicios, como venta de comida, postres, delicatessens, etcétera, y que cuando llegó el tema de cuarentena no tuvieron, digamos, mayor opción que pensar en reinventarse. Y lo que hicieron literalmente en los siguientes casi mes y medio, 2 meses después de la cuarentena, fue el reinventar su modelo de negocio y transformar su cadena de restaurantes a una cadena de mini markets. Entonces, a la fecha ellos están brindando todos sus productos, pero de manera, digamos, como que algunos de ellos en formato precocido y otros ya hechos, y en un ambiente mucho más amplio, mucho más ventilado y sobre todo que han salvaguardado el estatus de sus colaboradores, ¿no? En el sentido de que los mantuvieron a todos dentro de la planilla y finalmente todos regresaron a trabajar pero cumpliendo nuevas funciones, ¿no?
Otro caso también súper interesante es el de una discoteca LGTB aquí en Perú, que se llama el Downtown, que pasó de ser una discoteca y ahora también es un mini market, o sea, ha transformado completamente todo su modelo y apalancándose en todos los canales que tenían disponibles con su negocio anterior, ¿no? O sea, todos los canales de venta, el tema de pagos con POS, pagos en efectivo, la infraestructura que tenían y todo lo han readaptado y han transformado por completo esa discoteca ya en un mini market donde inclusive lo más anecdótico es que muchas de las personas que trabajaban ahí, que entre ellos habían también, por ejemplo, drag queens, están también inclusive atendiendo dentro de este mini market, ¿no? Y es digamos, una propuesta bastante interesante, ¿no? Y así como esos, hay otros casos de reinvención completa en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una empresa llamada Emi Control, que lo que ellos hacían era construían cañones de nieve. O sea, ¿qué pasa? Que en muchas zonas donde hay resorts de invierno, a veces las condiciones meteorológicas no eran muy buenas y necesitaban que para mantener las pistas de patinaje, los acantilados llenos de nieve, contrataban estos servicios para llenar toda esa zona de nieve, digamos, de manera artificial, ¿no? Entonces llegó la pandemia, ya nadie iba a los resorts de invierno, entonces ¿qué hicieron? Se reinventaron y transformaron sus cañones de nieve a cañones de desinfección, que ahora los utilizan en las ciudades para desinfectar de manera masiva grandes espacios de espacio público, ¿no? Otro emprendimiento que también se transformó es un emprendimiento que estaba en Sudáfrica, que se llamaba Granadilla Swim, que lo que hacían era diseñar trajes de baño. Llegó todo el tema de pandemia y ¿qué hicieron? Reinventaron todo su modelo de negocio y ahora lo que están vendiendo son cajas de comida a través de e-commerce, cajas de comida saludable a través del e-commerce, ¿no? Otro caso interesante que también se ha visto en Australia es de una empresa llamada Stage Kings, que era una empresa productora de eventos. O sea, ellos se encargaban de montar todos estos escenarios gigantes para conciertos o diversos eventos, y que finalmente por el tema de la cuarentena pues ya no tenían ese negocio ya disponible. ¿Y qué hicieron? Utilizaron toda su capacidad instalada para poder transformar este tipo de materiales para los escenarios en mesitas altas para poder realizar el tema de home office, ¿no? Y así como ese, hay distintos tipos de negocios que se han reinventado, ¿no? Y todo esto viene del poder impulsar distintas ideas creativas que tengas en mente y que en conjunto con tu grupo de colaboradores e incluso con tus clientes puedas hacer todo un proceso de co-creación y que esto te permita finalmente reinventar tu negocio y generar nuevos modelos de negocio para poder nuevamente generar ingresos en estos momentos de crisis, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper importante a tener en cuenta. Creo que una de las frases que escuché hace unas pocas semanas atrás y que de verdad a manera personal me ha marcado muchísimo es el de mejor hecho que perfecto. Entonces creo que esto nos lleva a que es mejor lanzarte, arriesgarte a probar algo distinto, obviamente siempre validando con tu usuario final que realmente es eso lo que él quiere, ¿ok? Y de esta manera poder brindar un nuevo valor al mercado que a ti te genere, digamos, la tranquilidad de poder seguir generando ingresos y de poder seguir manteniéndote en el tiempo, ¿no? Eso creo que es algo súper importante. Y el miedo, digamos, a evitar, o sea, parte de la innovación y parte del éxito de los negocios radica en el fracaso. Si es posible de que tú puedas fracasar lo más rápido posible y de la manera más barata, genial, porque así te evitas invertir mucho dinero y vas cambiando constantemente todo aquello que
de alguna manera no lo has hecho de manera correcta y tu cliente es el que te va dando la pauta de qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y finalmente con eso tienes asegurado ya un producto que realmente va a ser exitoso y que va a cumplir las necesidades de tu cliente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería comentar como primer video. Entonces, espero que un poco les haya quedado claro qué significa innovación, un poco cómo es que está segmentado los tipos de personas dentro de la sociedad que se animan a poder experimentar este tipo de cosas. Y dentro de este mundo hay muchas cosas más, ¿no? Hay un tema de metodologías, hay un tema de cómo poder hacer que digamos, el mindset de innovación se impregne en tu cerebro y empieces a pensar de manera distinta, de que finalmente pienses de fuera de la caja y que realmente esto genere un verdadero valor para tu cliente, ¿no? Entonces, nada, simplemente quiero agradecerles a todos por su tiempo, por haberme acompañado en este primer live. Y en las próximas historias que esté publicando, un poco quiero recibir su feedback para poder saber qué cosas se pueden mejorar dentro de estos lives que van a ser semanales y cuáles serían los próximos temas a tocar, ¿no? Y esto también un poco me da pie a ya darles, digamos, de alguna manera algunas migajitas de un próximo proyecto que también vamos a lanzar, que sí va a ser completamente, digamos, masivo y que va a ayudar a que este proceso de innovación se esparza por toda la región y que permita que realmente nuestros países puedan generar no solo valor a nivel de insumos, sino un valor a nivel de conocimiento, ¿no? A nivel tecnológico, y que eso, digamos, nos haga impulsarnos a un siguiente nivel como país y realmente estar equiparados con muchas otras potencias que se encuentran fuera en otros continentes, ¿no? Entonces, nada, simplemente quiero agradecerles por su tiempo una vez más y nada, los invito al próximo live, que ya en breve sabremos de qué vamos a hablar, así que ustedes mismos van a ser los que nos van a brindar parte de los próximos temas a conversar, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias, cuídense un montón, cuídense mucho, lávense las manos, cuiden a sus familias, a sus papás y nada, simplemente para adelante y transformemos con propósito, hagamos de esta sociedad una sociedad súper mejor, ¿no? Un gran abrazo y cuídense, nos vemos, chao.